Amigos, ¿qué tal, amigas? Qué gusto estar de nueva cuenta aquí en la plataforma 4B TV con ustedes, disfrutando de un día más, miércoles 20 de febrero del año 2019, a las 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos arrancando nuestro programa en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, donde hoy a partir de las 4 de la tarde hay pronósticos que arrancarán una lluvia que empieza moderada, pero va a crecer, y el día de mañana va a estar todo el día lloviendo prácticamente, pero con esto se confirma, tal y como lo anunciamos hace una semana, de que las lluvias en los 10 días que nos están en este momento corriendo, en 6 iba a haber lluvias. Alicia. Hola. ¿Qué tal? Hola, Javier. ¿Cómo estás, hermosa? Con frío, ¿y tú? Pues mira nada más. Pues tú porque no quieres que los guantes te hagan... perfecto. Entonces ya me quedo callado. ¿Qué tal, amigos, amigas de A los Cuatro Vientos? Pues aquí estamos en este hermoso puerto de Ensenada con lluvia, con muy, muy buena lluvia en estos días. De momento sale el sol fuerte como ahorita, pero vuelve a llover como sucederá a las 4, a partir de las 4 de la tarde, y ya casi nos sale musgo por la humedad que tenemos aquí. Así es. Pero así con musguito y todo, como la canción, se va enredando, Así con ese gusto, con ese ánimo, y aunque sea verdosos, pero vamos a estar con ustedes en nuestro programa de Cuatro Vientos. Así es, Alicia. Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información y por eso vamos a arrancar, porque después vamos a tener, por ahí de las 12:15 del día, vamos a tener nuestro programa de los miércoles de diálogos, Alicia. Al menos confirmado, Armando Duarte Moller, el sociólogo y doctor en estudios de desarrollo global, estará con nosotros. El tema, pues, tema de las elecciones, ¿verdad? El tema de las elecciones. Las elecciones que tenemos en Baja California, donde se renovarán todos los poderes a nivel estatal, el gobierno del estado, las 25 diputaciones, 17 de ellas de mayoría, las demás pluris, y los 5 municipios. Pero vamos a hablar más particularmente, pues, de lo que sucedió en el proceso interno de Morena para elegir a sus candidatos. Sí. ¿Cómo queda el mapa preelectoral, amigos y amigas, después de que el partido Morena, Movimiento o la de Regeneración Nacional, pues designa a sus candidatos a ocupar diversos cargos de elección popular en este frente, en esta coalición de partidos que integró con el Partido del Trabajo, el Partido Transformemos y el Partido Verde Ecologista de México, en lo que se da a llamar coalición Juntos Haremos Historia por Baja California. En Baja California, así es, amigos y amigas. Así que, pues eso es lo que vamos a platicar en un momento más con nuestros invitados en diálogos. De momento, pues para empezar, y vamos a empezar de una manera muy filosófica, muy profunda, con una crisis a sapiens de las más importantes que yo he leído en las últimas semanas, Olga, junto con el libro que estamos leyendo. Pero yo Animales a Dioses, es el libro que les recomendamos ayer. Bueno, que estás leyendo y que pues yo así medio, a veces muy... Yo lo estoy leyendo porque él empieza a roncar pronto. Pero también empezamos a leerlo a las 12 de la noche. Acuérdate que cuando uno se duerme es cuando uno aprende más. Dicen los especialistas. A ver, explícales lo que estamos leyendo, por favor. Mejor me pongo a leer porque es una nota bastante larga. Los invitamos, amigos y amigas, porque es un momento muy importante de reflexión. Joseph Mazot, periodista del periódico El País, pues habla sobre las nuevas generaciones que están viviendo de manera más normal, sin embargo, lo hacen a costa de un sufrimiento psíquico. Y para esto entrevistan a un personaje de la intelectualidad europea más influyente, más importante en la época contemporánea. Franco Bifo Berardi combina una docencia como profesor de Historia Social de los Medios de Comunicación en la Academia de las Bellas Artes de Brera en Milán, Italia, con la
Obviamente esto lo combina con la agitación cultural, ya que creó el fanzine Atraverso Radio Alice. Mira, Radio Alice. La primera emisora pirata, pero piratona, aquí está la auténtica. Tiene que ser, sí, tiene que ser. Pirata en Italia. Y también la TV Orfeo, cuna de la televisión comunitaria en Italia. O sea que estamos hablando de un personaje directamente vinculado con temas de carácter social. En sus libros indaga cómo las tecnologías digitales están generando una mutación en el ser humano y aceleran de forma tan vertiginosa el tiempo que no deja tiempo para la pausa, la escucha o la capacidad crítica ponderada. Fíjate. Cartografía también un tejido social en el que, como una tormenta de mierda, así le dice, shitstorm, en las redes sociales, los individuos se mueven por los estímulos de todo tipo que reciben sin tiempo para reflexionar y donde reina el resentimiento identitario, ¿sí? La desertificación del pensamiento complejo y el autismo coral. Ay, caray. Sí, un autismo colectivo. Sí, pero que también el autismo se hace en la incapacidad que tenemos o que empiezan a tener un cierto sector de los sapiens para poder comunicarse, para poder hablar. Sí, desde que nos ponemos los audífonos para no escuchar a nadie y vamos ahí en el autobús o en nuestros vehículos por la calle como zombies aislados de todos los demás, diciéndole a los demás, me importa un comino, yo aquí vengo con mi música y es todo lo que quiero, ¿no? Muy interesante. Bueno, también menciona y resalta los dispositivos tecnológicos que se han convertido en una especie de prótesis de nuestros cuerpos y en una herramienta de relación permanente con el mundo, devaluando así nuestra experiencia directa e inmediata de la realidad, afectando a las emociones, al psiquismo, la percepción y la relación con el otro. Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Las iPod, las laptops, estar con tu computadora, tu cel, y aparentemente muy comunicado y en realidad profunda y tristemente aislado, ¿no? Así es, el sapiens solitario. Sí. Mira, le pregunta el periodista, ¿en qué está mutando el ser humano? Y le responde este filósofo, este comunicólogo. La modernidad nace cuando la escritura se hace medio de masas y la imprenta permite difundir el pensamiento en miles de copias. Hoy vivimos una segunda mutación técnico-comunicativa mucho más profunda, porque mutamos de una forma conjuntiva del pensamiento, o sea, el pensamiento de la comunidad, de la colectividad, ¿sí? De la comunicación, ¿sí? Sí. De esta retroalimentación, yo te digo, tú me dices, reflexionas, me dices tus puntos de vista, también del efecto, ¿sí? Esta comunicación, esta forma de relacionarnos con afectos a una forma conectiva. O sea, nada más nos conectamos, pero no nos comunicamos. Ándale. ¿Sí? Historia social de los medios de comunicación es la especialidad de Franco Bifo Berardi, ¿verdad? Y también le preguntan, ¿cuál es la diferencia? Esta diferencia que significa comunicarnos sin comunicarnos, ¿no? Sí, conectarnos sin comunicarnos realmente, sin que haya esa comunicación humana real, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre conectarse y comunicarse? Y dice Franco Bifo Berardi que la presencia de la corporeidad ya no es decisiva. En la comunicación conjuntiva, la creación de significado, de sentido, pertenece a la esfera de la presencia. Yo puedo decir algo que puede tener un significado diferente según la manera en que lo digo, en su contexto, según la relación afectiva que existe con mi interlocutor, pero en la comunicación conectiva es la sintaxis, la estructura técnica del medio, el formato, el sentido mismo. Y también, Javier, si tenemos tantas dificultades a veces para interpretar correctamente lo que nos están diciendo, imagínate cuando nos lo dicen nada más con unos emoticones, con una sonrisita, o sea, reduciendo todo un mundo y una gama de sentimientos y de capacidad expresiva a unas cuantas imágenes de caritas sonrientes o enojadas,
Y a veces la forma en que escribes las cosas, si no le das la connotación de amor o de ironía, de sonrisa real en físico, se puede entender de otra manera, ¿no? Sí, aparte dejamos de ser carnales para finalmente transformarnos en un símbolo etéreo. Miren, además, dice este especialista, la comunicación conectiva nos permite una aceleración, una intensificación infinita de la información que no solo es información, y ese es el problema, ¿no? Sino al mismo tiempo estímulo nervioso. La consecuencia es que las capacidades críticas que la humanidad tenía en la época de la imprenta se están perdiendo. Y esta transformación está vinculada a la aceleración de la infoesfera que produce efectos en el cerebro, en la mente, en las emociones humanas. Vivimos una época de patologías masivas, como la crisis de pánico, la depresión, la ansiedad, que no son patologías simplemente psíquicas, sino de una relación comunicacional. Ándele. Y sigue diciendo Franco Bifo, quien se ha especializado en historia de comunicación social. Dice... Le pregunta, ¿no? Sí, le pregunta el periodista. Platón creía que el paso de la transmisión oral a la escritura era una catástrofe. El escritor Emilio Solá se escandalizaba de que los primeros trenes a vapor circularan a 40 kilómetros por hora. ¿No hay un prejuicio de la generación predigital? Y Bifo Berardi se suelta riendo a carcajada y dice, Platón no se equivocó. La capacidad de memorización de los hombres se ha empobrecido con la aparición de la escritura. Respecto a lo que dice, sí, creo que sí. Para la última generación alfabética o predigital, que somos la última generación alfabética, lo que está pasando es incomprensible, porque las categorías en las que nos hemos formado desde el comienzo de la modernidad, desde los tiempos de los grandes filósofos Kant y Descartes, han definido la razón y la política. La política como técnica de discriminación entre lo bueno y lo malo, y de reducción del mundo a la razón, y esto está desapareciendo. Qué terrible, ¿eh? Terrible, Javier. Sobre todo lo que menciona respecto a la capacidad a la pérdida de la memoria con la escritura. Tú anotas algo y lo anotas para no ocupar la mente en recordarlo. Te dan un número telefónico y dices, lo voy a dejar escrito para que no se me olvide. Pero en realidad desde el momento en que lo escribes, estás pensando en olvidarlo. Que cuando lo vayas a necesitar, lo vas a buscar por ahí donde está escrito. Cuando no existía la escritura, tenías que... Solo a partir de esta mutación. Sí. Sigue diciendo Franco Bifo, esto no se puede parar. No hablo desde la nostalgia, pues ya no existe. Ni la nostalgia existe. Ni volverá, como no volverán ni la democracia ni la política. En sí, la tecnología no es mala, solo produce sufrimiento cuando se vincula con la competencia desenfrenada. Fíjate, y nos han dicho altamente competitivo, claro. ¿No? Con la soledad y con la violencia social, con el neoliberalismo. Si no corres, mueres. Si no eres más veloz, no ganas. Los trabajadores han de competir entre ellos. La relación entre jóvenes es de competencia y de mucha soledad. Y mira, profundiza, y digo que la democracia ha muerto porque no hay verdad. Pues la verdad es un diálogo, y eso hoy no significa nada. Dialogar, Olga, no significa nada. Con la aceleración técnico-comunicativa, el diálogo se verifica entre el individuo y la pantalla, y el individuo y la máquina. Y hay que respetar las reglas ineludibles de la máquina digital, que son la regla de las finanzas. Ingresar en el mundo de la economía financiera significa entrar en una dimensión en la que las reglas están escritas en la máquina y no se puede discutir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Perdón, no puedo hacer nada porque pues, el sistema, ya está el sistema. Se cayó el sistema y así, y así es como no te resuelves. Pero, así está programado el sistema, el sistema de las computadoras. No se puede.
Oiga, señorita, pero ¿me puede dar usted un ticket? No, Porque el sistema no lo permite. No lo permite. El sistema de la computadora. Ujú. Algo que se podría hacer simplemente con un papelito, una firma, lo que sea, ya no se puede, ¿no? Simple y sencillamente escuchándote y entender que si tienes una urgencia de que te den un papelito con una clave, pues te la van a dar, pero no lo permite el sistema. El sistema no lo permite. Nos volvemos también, cada Sí. vez se nos achica la frente, ¿no? Bueno, dice Bifo Berardi, la democracia está muerta porque la democracia es la posibilidad de discutir todo. Entiéndanlo también ahora en Morena, entiéndanlo en todas partes. No se asusten de las críticas, no se le tengan miedo a la asusten de las democracia, opiniones pues. diferentes, sin discusión, sin debate de ideas, sin opiniones diferentes. Es muy difícil avanzar. Es más, la inteligencia se atrofia, nos empantanamos. Bueno, la democracia está muerta porque la democracia es la posibilidad de discutir todo, principalmente las reglas. Y esto es muy importante incluso en la vida de pareja, ¿eh? ¿Nuestra encuesta dice? Sí. Esto es importante en todo, en la relación padre-hijo, hermanos, madre, pareja, vida partidaria, vida social, en todo. Dice Bifo Berardi, la prueba la hemos visto en Grecia, en todos los lugares. Con la democracia no se puede cambiar nada. La revuelta de los chalecos amarillos es la última demostración allá en Francia. Con la democracia no podemos cambiar nada. Pues salgo a la calle, pregunta el periodista, ¿de veras no podemos cambiar nada? Dice, pues salgo a la calle y hago algo violento. No es fascismo, es locura, es la sinrazón. Y este concepto de este escritor y filósofo y académico italiano, amigos y amigas, se refuerza con esta otra pregunta que le hace el periodista. Una corriente de emotividad recorre como un escalofrío el cuerpo social y surgen sentimientos peligrosos, humillación, dignidad. Y de inmediato lo interrumpe el escritor italiano, le dice, los movimientos de renovación social, de propuestas de posibilidades nuevas, han sido cancelados por la voluntad europea y las finanzas internacionales. Ándele. El sentimiento de humillación es más peligroso que el del empobrecimiento. Fíjese, el empobrecimiento produce ira, violencia, pero también deseo racional de ganar algo. La humillación produce, en cambio, deseos de venganza, incluso el de matarse a sí mismo. Fíjese el carácter absurdo de lo que estamos hablando. Y agrega Bifo Berardi, ¿el pueblo inglés que votó por el Brexit esperaba ganar algo? Creo que no. Lo único, reaccionar contra lo que les habían humillado, humillar a los humilladores. Igual sucedió en el conflicto de Cataluña y de España, o en Estados Unidos con Donald Trump, quien es el máximo humillador de humilladores. Este es el núcleo de la discusión política contemporánea. No es política, es psicopatía, y es locura, ¿no? Vivimos una condición que es psicopática. Las herramientas de la política no sirven porque la venganza no atiende a razones. Es la paradoja en la que nos encontramos hoy por hoy. Y bueno, amigos, les dije que este tema era para reflexionar, era para pensar a fondo. ¿Quién auguró mejor el futuro? Le preguntan al académico. Huxley, Ballard, Orwell o Philip Dick. Y dice, Philip Dick sin duda. Orwell llegó muy lejos, pero Dick vio algo esencial, que el problema no era solo la pantalla, como decía Orwell. El problema es la relación entre la máquina y el cerebro, la interconexión e interdependencia. El problema es cómo la pantalla se ha apoderado del cerebro, cómo la tecnología digital está modificando la cultura, pero también la actividad del conocimiento, la actividad cognitiva, y a nivel más profundo, la estructura neurofísica misma del cerebro humano. La humanidad siempre se ha orientado con los sentidos, la vista, el olor. Hoy nos orientamos a través de un mapa telemático
de un satélite. ¿Cómo, ¿Qué cosa? Y dice Franco Bifo Berardi, cuando le preguntan, ¿qué pasará dentro de 2 o 3 generaciones con la capacidad de mirar el panorama, detectar señales olfativas, auditivas en el ambiente? Y dice Bifo, es la actividad cognitiva misma la que se está modificando. Y cuando se modifica la capacidad cognitiva, la capacidad de conocimiento, pasa a la física del cerebro. Se modifica el cerebro. Tendremos un cerebro conectivo que funcionará a través de conexiones sintácticas que van a cancelar la capacidad pragmática de redefinir el contexto. Y ahí sí, amigos. Aislados en nosotros con nuestra máquina y sin entender qué es lo que nos rodea. Conectados con todos, pero finalmente más solos que nunca. Sí. Olga, más solos, pero también más vacíos que nunca, Olga Alicia. Es un trabajo muy interesante esta entrevista que le hacen a Bufo. Ay, déjame acordar ahorita el nombre. A Franco Bufo. Franco Bifo Berardi. Franco Bifo Berardi, hay que buscar. Sí, definitivamente. Por eso también eso es lo que yo quería comentar ya por último, Galicia. Invitarlos, amigos y amigas, a que busquen ensayos, trabajos. Ha publicado libros y sin duda marcan uno de los pensamientos críticos más agudos, ¿sí? De Sapiens en la actualidad. Definitivamente es un personaje que debemos de leer. Yo no lo conocía, lo reconozco, pero ahora pues a buscar como loco sus trabajos en internet. Sí, fíjate, Javier, esto que está refiriendo aquí nos puede parecer de pronto mucha teoría, mucha terminología, pero lo vemos en la vida diaria y lo comprendemos. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con las muchas señoras clase media? Que entran a una edad en que los hijos ya se han ido o se están yendo de la casa, el marido ya no es el hombre amoroso de antes, ya no hay amor, hay compromiso, hay costumbre, él ya a veces ya tiene otra relación aparte, y ella lo sabe y se hace loca, o lo sabe y le reclama, pero no pasa nada, y entonces van y se refugian en internet y se ponen a chatear con las amigas, ni siquiera salen a platicar con ellas, o van y se meten a otro lugar de máquinas donde están los jueguitos de las apuestas, ¿no? Estos lugares donde vas a caer en un vicio de estar compitiendo contra las máquinas para ver si ganas un dinero y sales ahí desplumada, peor que un pollo en pollería, ¿no? Pero también sucede mucho con los chavos. Los primeros que empezaron a aparecer son los famosos emos, ¿te acuerdas? Sí. Aislados, ¿verdad? Casi con autismo. Y ahora... Una enorme depresión. Algunos de ellos conocimos que finalmente llegaron al suicidio. Sí, y ahora vemos también cada vez más jóvenes que se aíslan de la familia, de los amigos, de la sociedad, hacen como que tienen relaciones con un grupito de compañeros, pero corren rápidamente. Es más, si salen juntos, Javier, a divertirse, cada quien está con su celular por su lado. Entonces, realmente no están conviviendo, ¿no? Entonces, ya lo podemos ver, esto que nos está describiendo Franco Bifo Berardi, lo podemos ver ya en la vida cotidiana y es realmente triste. Es más, seguramente a usted le ha tocado verlo en la familia, si tiene hijos, hijas adolescentes, como incluso a la hora de sentarse a comer, están con su celular o con sus audífonos y ni pelan a los demás, ¿no? Así es, sí. Definitivamente, y esa es una verdadera desgracia y una tragedia, pero también es alarmante. Bueno, Olga, mire, a saludar a Claudia, a Clara Falencia, a Adrilú Gin y también a Carla Pedrín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por hacerse visible en nuestro programa, muy amables. Si les gusta, ya saben, lo pueden compartir. Olga, vamos a entrar a las notas nacionales y vamos a tocar un tema, amigos y amigas, que se nos hace también muy preocupante de lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos viviendo una etapa en donde el error político más elemental, más mínimo que se cometa desde las altas esferas de la
de este gobierno federal, de este nuevo gobierno federal de Galicia, va a ser inmediatamente aprovechado por sus opositores, por la gente que está tratando de alguna forma de crear un clima pero muy raro en torno a la toma de decisiones y a la forma en cómo se hacen las cosas y en la forma en cómo se dicen las cosas. Y si esto a Galicia no le motiva también a la Presidencia de la República, a su Dirección de Comunicación Social, a una seria reflexión de que hay que buscar la forma de identificar a los verdaderos enemigos de su administración y de alguna forma tratar de conciliar y alcanzar acuerdos importantes de buenos modos, ¿sí?, con los que son aliados y que han sido aliados en el pasado, Galicia, pues si no sucede eso, más cosas tan lamentables y profundamente indignantes van a suceder, como lo que le vamos a estar diciendo a lo largo de este sexenio, como las cosas que le vamos a contar ahorita en este momento. Animal Político, Cuadratín, Periódico Reforma, sin embargo. Samir Flores Soberanes, líder opositor a las termoeléctricas en la Huasca, allá en el municipio de Cuautla, estado de Morelos, fue asesinado a balazos durante la mañana de este miércoles 20 de febrero. Fue atacado alrededor de las 5 de la mañana con 30 minutos afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temuac, Morelos. Tras el ataque, Samir, de 30 años, muy joven, fue trasladado aún con vida al hospital comunitario de Jonacatepec, pero media hora después murió a consecuencia de las heridas. Testigos de los hechos relataron que los agresores de Samir huyeron en 2 automóviles luego de disparar en su contra. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la organización que abarca estos 3 estados, informó que Samir recibió 2 disparos en la cabeza. Bueno, hay que mencionar y hay que darle contexto. Estos 3 estados, amigos y amigas, forman parte de este proyecto integral, el Plan Integral Morelos, que incluye ductos, que incluye esta termoeléctrica, que incluye algunos represos de ríos que son importantes para las comunidades indígenas de estos 3 estados que decidieron aliarse y dar una lucha ya de años, amigos y amigas, de años, sí, en defensa de sus territorios y de sus patrimonios. Samir Flores era un indígena náhuatl originario de Amilcingo. Además de ser el principal impulsor de la organización contra el Proyecto Integral Morelos, fue el fundador de la radio comunitario de Amilcingo, en el 100.7 de la frecuencia modulada, en la cual conducía un programa. Actualmente formaba parte del Comité de Padres de Familia de la Escuela del Centro de Amilcingo. El Proyecto Integral Morelos, conocido como PIM, impulsado por el Gobierno de México, contempla la operación del gasoducto, un acueducto y la puesta en marcha de una termoeléctrica en Morelos. Apenas ayer martes, Samir y otros compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo que el superdelegado de Morelos, Hugo Eric Flores, realizó en Jonacatepec. En este evento le cuestionaron algunas aseveraciones hechas por el gobierno sobre la termoeléctrica en Huesca y el Proyecto Integral Morelos. En un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua resalta que desde el pasado 11 de febrero advirtieron a través de una carta al presidente de México que, entrecomillado, sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua podría generar mayor violencia, por lo que entonces en esta carta le solicitaron que reconsiderara su posición y lo invitaron a dialogar para que conociera el clima de hostilidad que ha generado el PIM. Responsabilizamos al gobierno federal de este asesinato, pues Samir no tenía más enemigos. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el Frente de Defensa de los Pueblos lleva contra el Proyecto Integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Este asesinato es resultado de la omisión de este y de los anteriores gobiernos
de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el inviable proyecto integral Morelos. Es lo que plantea pues la organización que lideraba Samir. Otros contextos importantes, amigos y amigas. Según el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Samir había sido amenazado en varias ocasiones desde el año 2012, así como difamado, indicaba este comunicado del Frente, e incluso señalado en volantes y memes por Internet. Todos signos de desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y comunicadores populares. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde Monterrey: lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde. Vamos a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable, lamentable, y vamos a dar a conocer una postura el día de hoy, luego que tengamos más elementos. Mire, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado ayer en Monterrey, allá se trasladó para dar su conferencia de prensa matutina, ¿sí? Fue cuestionado por los periodistas sobre si por este crimen se cancelaría la consulta popular para decidir sobre la termoeléctrica en Huesca, programada a realizarse los días 23 y 24 de febrero en Tlaxcala, en Puebla y en Morelos. Destacó que el proceso ya ha comenzado y no descartó que el crimen haya sido cometido justo para afectar la realización de esta consulta. Dijo: la consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó que ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor entre las posibilidades era precisamente afectar la realización de la consulta. Miren, amigos, hace unos días, cuando habitantes de Morelos cuestionaron al presidente López Obrador por la creación de la termoeléctrica durante su visita a Cuautla, allá en el estado de Morelos, Samir Flores participó en una protesta. Ahí contó al medio de comunicación Pie de Página su postura sobre la decisión del mandatario de no cancelar definitivamente ese megaproyecto. Es lamentable lo de Andrés Manuel López Obrador. No puedo dejar de pensar en un momento cuando Madero entra al poder y le da la espalda al general Zapata. Esto me recuerda a esa página de la historia, dijo Samir Flores, un joven campesino habitante de Amalcingo, en el municipio morelense de Temoac, en aquella entrevista donde agregó: es lamentable cómo nos ha llamado hoy de esta manera denostativa a quienes estamos agraviados y luchamos por la tierra. Recordemos que les dijo que eran izquierdistas radicales y que en el fondo conservadores y gente de derecha, ¿no? Así es. Y la forma en cómo se los dijo, amigos y amigas, todavía aquí me sigue retumbando en los oídos. Activistas y usuarios de redes sociales condenaron el crimen y convocaron a una protesta para la tarde de hoy, a la 1 de la tarde, precisamente pues en este momento, afuera del Palacio Nacional, para exigir justicia por este nuevo asesinato de otro activista, Galicia, y ese país parece que no tiene para cuándo. Y te digo, están dadas las condiciones, dadas las confrontaciones, dadas las formas y los fondos que se manejan en todos los días en materia de este cambio de régimen que estamos teniendo, amigos y amigas, que pues nos hacen pensar que mientras no se tenga quizás un poquito de un plan diferente para atender estas situaciones, pues amigos, esto a cada rato va a estar sucediendo en el país y eso es gravísimo y preocupante. Así es, Javier. Y bueno, yo recuerdo siempre a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, a los propios periodistas que en varios momentos han exigido a los gobiernos en turno que tenga un trato de diálogo y de respeto, aún en medio de las diferencias, porque cada vez que hay un ataque o una crítica fuerte de las más altas autoridades del país, se deja en mayor vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos, defensores ambientales, como el caso de Samir Flores,
y a los defensores de los pueblos originarios, como es el caso de Samir, y por supuesto, pues también a los defensores de los derechos de las mujeres, a todos, a los periodistas, en fin. Entonces es muy, muy importante ser cuidadosos en extremo, porque en verdad, como lo dijera hace ya varios años Mario Ruiz Massieu, el hermano del asesinado Francisco Ruiz Massieu, los demonios andan sueltos. Hay muchos intereses en juego. Ahora que ha entrado el gobierno de López Obrador, se están atacando en muchos casos de manera frontal a mafias terribles del crimen organizado, de corruptos dentro de las instituciones, ¿no?, vinculadas con el crimen, y todo esto crea una situación muy difícil. Y cuando Andrés Manuel, convencido él